estar con ustedes una vez más, y en verdad mayor gozo me da al saber que antes de ir a nuestro deber cívico, venimos a buscar primero al Señor. Amén. Ahí marca una diferencia. En verdad creo, hermano, no quiero entrar en política ni nada de eso, y como se dice, menos en la casa de Dios. Amén. No es el lugar. Pero sí es necesario e importante mencionar la necesidad que tenemos de orar por nuestro país. Amén. Espero en verdad que esté preocupado. Yo en lo personal lo estoy. Pero confío en mi Señor. Amén. Yo sé que mi Redentor vive y que Él tiene el control de todas las cosas, que nada escapa de la preciosa mano de Dios, y eso me tiene con gozo. Fuera de todas las adversidades que hay lamentablemente en nuestro país, espero en la misericordia de Dios de que podamos tener, entre comillas, un buen gobierno. Aunque sabemos que lamentablemente, ¿no es cierto?, la palabra de Dios nos dice que las cosas van a ir mejorando. La palabra de Dios dice que las cosas van a ir empeorando cada vez más. Amén. Eso lo tenemos muy claro. Pero obviamente sabemos que tenemos que hacer las cosas siempre, hermano, incluso nuestro voto en el nombre del Señor. Amén. Esperando que Dios obre en cada cosa. Hermano, doy gracias a Dios por estar aquí. Vengo con mi esposa, con mis hijos, con hermana Marjorie, van a pegar, con hermana Marjorie, ¿no es cierto? Ahí representando a Chiloé, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque llegamos el miércoles pasado, y este miércoles de esta semana, perdón, y nos fuimos directamente a Quilpué, y nos recibió un tío, y por la gracia del Señor también pudimos ir a la clínica de la mujer para que mi esposa pueda estar viendo un tratamiento, y doy gracias a Dios porque el Señor fue misericordioso, fue bueno, en verdad fue muy bueno. Puso un especialista que en verdad nos dejó muy clara la película. En verdad uno en muchas cosas es muy ignorante, y aún me hace darle gracias a Dios porque en verdad el cuerpo humano es tremendamente maravilloso. Sinceramente, si uno se pusiera a estudiarlo parte por parte, cómo las cosas tienen conexión y cómo puede afectar o no, ¿cierto? Oh, en verdad, hermano, es increíble cómo el Señor es tremendo en las cosas que Él hace. A veces uno se sorprende simplemente de la vida en su gestación, cómo se va formando la guagua, y a uno ya y se admira. Imagínese cuánto más uno puede ir aprendiendo del cuerpo humano, cómo el Señor lo hizo, y cómo es todo en sí está tan bien unido, cuán necesario es el cuerpo uno del otro. Así el Señor por eso lo representa en su palabra, amén, cuando dice, ¿no es cierto?, que cada uno es necesario al cuerpo, y cada uno tiene su parte. Doy gracias a Dios por eso, porque el Señor nos enseñó, nos ayudó en todo este trámite, porque también pudimos ver a la tía de mi esposa, que se le había falleció el tío hace como una semana atrás, y doy gracias a Dios porque nos permitió verla a ella también, poder compartirle la palabra del Señor a toda la familia allí, ¿verdad? Fue provechoso, fue muy buen tiempo. Doy gracias a Dios también por ver a cada uno de ustedes, ver que la gracia del Señor ha bendecido sus vidas. A los que sabía que estaban enfermos les veo acá y me da gozo, y en verdad espero que la gracia del Señor siga bendiciendo a cada uno. Por ver a hermano Pablo, ¿no es cierto? A David, es que son tantos, hermano. Son tantos. Yo me acuerdo que a él, no sé si te acuerdas de mí, hermano, yo me acuerdo de él cuando era chiquitito, hermano. ¿Cómo pasa? Estoy viejo, hermano. Estoy viejo. Y los conozco porque yo soy de Arica. Yo nací en la iglesia de Pastor Leonardo. Él fue mi pastor por muchos años, y doy gracias a Dios por eso. En verdad, cómo pasan los años. Amén. Pero gloria a Dios porque pasan en Él. Y eso en verdad le agradezco al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo quiero invitarle que por favor abra su Biblia a Efesios capítulo 4. Me dijeron que hiciera un devocional. Voy a tratar. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo número 4, versículo número 17.
Efesios capítulo 4, versículo 17, la palabra de Dios dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vuelvo a leerlo. Esto pues digo, dice, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vamos a orar a nuestro Padre, amén. Amado Señor, queremos agradecer su infinita misericordia. Padre, darle gracias por el amor que nos da de poder estar aquí en su casa de oración esta mañana, Padre. Señor, es un privilegio estar aquí. Debería nuestro corazón estar gozoso, Padre. Si hay algún corazón que no lo está, le ruego, Señor, que usted hable al corazón de mi hermano o mi hermana. Padre, porque en verdad estar aquí es una bendición. La palabra, su palabra dice, me alegré, me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un gozo, Padre. No hay momento en el cual un hijo de Dios no anhele estar acá. Señor Padre, este es el lugar donde nos regocijamos, donde buscamos su gracia, su misericordia, donde nos alimentamos de ese precioso pasto que usted nos regala a través de su palabra. Señor Padre, le ruego en el nombre de Jesús que usted ayude a nuestro país en este día. Que usted tenga misericordia, bendito Señor. Padre Celestial, clamamos para que usted muestre su voluntad sobre cada cosa que vaya a acontecer en este día. Pero principalmente, Señor, rogamos, Padre, para que cada invitación que se entregue esta tarde, Señor, sea una semilla plantada, Señor, sobre los corazones duros, Padre. Y mi Dios, la gente pueda recibir esa invitación y venir a escuchar su palabra. Señor, que hoy podamos traer visitas. Y que no solamente en este lugar, sino que en cada una de sus casas de oración puedan haber hoy almas salvadas, Padre. Mi Dios, gracias por darnos la bendición de escuchar en esta mañana su palabra. Y mi Dios, poder disfrutar de ella y de su voz a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabe que estaba viendo Efesios capítulo 4? Y sinceramente nosotros sabemos que el apóstol Pablo era un varón que tenía tremendo testimonio. Amén. No era solamente un varón que hablaba de ser cristiano, sino que él vivía el cristianismo cada día de su vida. Amén. Él era un fiel seguidor de Jesucristo. Su llamado fue repentino, asombroso, de una forma ante nuestros ojos quizás inexplicable. Pero Dios escogió a este perseguidor de cristianos para ser un fiel seguidor de Cristo. Amén. El Señor transformó su vida un día caminando rumbo a Damasco. Solamente él lo vio. Los otros solamente escuchaban. Pero Pablo le vio y su vida fue transformada. Y Pablo desde ese momento caminó llevando la palabra de Dios sin cesar. Amén. Porque su palabra lo dice. Y no la palabra de Pablo. La palabra de Dios dice que Pablo, su siervo, fue un hombre que caminaba sin cesar llevando la palabra de Dios. Amén. ¿Pablo se dedicaba a algo más aparte de predicar la palabra de Dios? De vez en cuando. Amén. ¿Qué hacía? Tiendas. Amén. Pero aún así seguía predicando la palabra de Dios en lo que hacía. Yo sé que cada uno de nosotros realizamos diferentes labores, tenemos diferentes quehaceres. Espero en verdad que eso no le estorbe para seguir predicando la palabra de Dios aún en su trabajo. Amén. A veces, lamentablemente, hoy en día se ve mucho, ¿no es cierto?, que no quiero predicar para que no me despidan. ¿Usted estaría dispuesto a ser despedido por Cristo? Qué bueno. Si no puedo decir amén, busque al Señor y acobíjese en el Señor, hermano. ¿Usted está dispuesto a barrer las calles por Cristo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque en verdad deberíamos estar siempre dispuestos a hacer lo que Dios nos pida. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo acá le dice algo muy cuidadoso a la iglesia de Éfeso.
Y algo que a él le estaba preocupando en esos tiempos. Usted ve la iglesia de Tesalónica, estábamos estudiando con mi familia con relación, y en verdad me da mucho gozo ver la iglesia de Tesalónica, cómo crecía en fe, dice, cómo era una iglesia que todos sabían de que seguía a Cristo, y a pesar de las tribulaciones y las persecuciones, era una iglesia que amaba al Señor. No tenía muchos recursos, amén. Era una iglesia que no tenía muchos bienes, pero amaba al Señor y quería dar lo mejor para el Señor, amén. Y se esforzaban. La iglesia de Galacia también tenía sus cosas, tanto buenas como también malas. Pero la iglesia de Éfeso también tenía las suyas, y el apóstol Pablo viene y les hace mención de una cosa muy importante, incluso para nosotros el día de hoy. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Sabe qué parte diciendo esto pues se los digo? ¿Y a qué se referirá cuando dice lo requiero? ¿A qué se referirá cuando dice lo requiero? Porque acá le está agregando esta palabra, lo requiero. Un sinónimo de requerir. Sí, se dirigía a nosotros. ¿Qué más? Exigir, hacer la voluntad de Él. El Señor está diciendo, requiero, necesito, en pocas palabras, que presten mucha atención. Amén. Necesito que por favor presten mucha atención en el Señor, hermano. En el Señor, dice que ya no andéis. ¿Como quién? Como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe que esa es una de las mayores luchas de nosotros día a día? Amén. Para el cristiano es una de las grandes luchas que tenemos día a día, la vanidad de la mente. Amén. ¿Sabe que sinceramente es una lucha constante que nosotros tenemos? La vanidad. Y la vanidad de lo que pasa por nuestra mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabe que acá el Señor está haciendo mención en su palabra y dejándolo muy claro, hermano, que el gentil tiene un entendimiento entenebrecido? ¿A qué se referirá con un entendimiento entenebrecido? En tinieblas, hermano. Amén. Un entendimiento en tinieblas, en oscuridad. ¿En la oscuridad yo puedo ver algo? No. Incluso aunque, ¿no es cierto?, nuestros ojos en la oscuridad trata de enfocar, aún así tropezamos. Aún así nos pegamos. Ayer yo choqué 2 veces con la cama. Porque no era mi casa, en mi casa yo conozco todo. ¿Verdad? Pero aún así, aunque el ojo quiera adaptarse, tropieza y choca y comete grandes errores. Amén. Pero aún así, ¿no es cierto?, el Señor hace mención. ¿Por qué? Porque dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Y aquí quiero de alguna manera detenerme un poco, hermano. Nosotros, todos los que estamos aquí este día, no estamos ajenos de la vida de Dios. Amén. A menos que haya alguna visita que por primera vez esté viniendo a la casa de Dios y que no conozca al Señor y haya venido para aprender, tiene esa excusa, que está ajeno, ¿no es cierto? No conoce a lo mejor en su totalidad. Pero yo sé que aún los que están afuera han escuchado algo de Dios. Amén. Tienen algún conocimiento, quizás ligeramente vano. Porque aún sabemos que el mundo ha pintado un Jesucristo totalmente diferente al real que dice la Biblia. Amén. Pero sabe que este mundo vive una vida ajena de la vida de Dios. Nosotros no, hermano. Nosotros sabemos quién es Dios. Amén. Nosotros sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos qué hizo Él por nosotros. Nosotros no solamente lo conocemos, nosotros no solamente lo entendemos, sino que la sabiduría de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo, está en nosotros. Y abre nuestro entendimiento y llena nuestra vida de conocimiento para comprender más de Él día a día. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que nosotros ya no debemos andar como los necios, sino como los sabios, entendiendo cuál es la voluntad de Dios.
¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida para con Él? Amén. Pero sabe que a lo mejor usted dice, esto ya lo he escuchado y es verdad. Pero sabe que dice, versículo 19, en los cuales dice después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, ¿qué dice? ¿No habéis aprendido así de quién? ¿Sabe que el apóstol Pablo veía con mucha necesidad, requería que por favor todos prestaran atención la importancia de que nosotros no hemos aprendido así de Cristo, hermano? Nosotros hemos sido puestos en este mundo no para solamente trabajar, no solamente para vivir, no solamente para disfrutar un buen tiempo quizás con la familia, sino Dios nos ha puesto aquí para servir al Señor hasta que Cristo venga. Ese es nuestro propósito en la vida. Amén. En lo que Dios le ponga, en donde Dios le haya puesto, en el trabajo, estudio, donde sea, hermano, recuerde eso, incluso en el lugar donde usted vaya a votar. Su deber es llevar la palabra de Dios en el lugar donde vote. Amén. ¿Sabe que yo prestaba atención este fin de semana cuando estaba compartiendo con la familia de mi esposa? Y escuchaba allí comentarios con relación a un ejemplo a los candidatos, ¿no es cierto? Y hablaban, y yo decía, es increíble, ellos daban su postura. Pero yo pensaba y decía, es increíble cuán necesario es llevar la palabra de Dios a los corazones de la gente. ¿Por qué? Porque los primos, tíos, todos hablaban, ¿no es cierto? Y hacían mención con relación a los candidatos y daban su punto de vista conforme a su corazón y a su entendimiento. Y me daba cuenta de lo entenebrecido que estaba su entendimiento y que no podían ver la situación de nuestro país, un ejemplo. Y cuán necesario es llevar a Cristo. Y Dios nos daba la bendición al otro día de poder hablar de Cristo con los que estaban allí presentes. Y es increíble que cuando uno menciona a Cristo y menciona lo que Cristo hace y lo que Cristo opina y lo que el Señor espera, ¿no es cierto? ¿Cómo puede cambiar, entre comillas, el pensamiento de una persona? Estoy hablando de un pensamiento. ¿Amén? Yo sé que Cristo puede cambiar más que un pensamiento. Cristo puede cambiar el corazón. El apóstol Pablo le dice, es necesario que por favor presten atención, requiero en el Señor que ya no anden como los gentiles en la vanidad de su mente, pendientes de las cosas de esta vida. Ah, es que yo tengo que hacer esto y me preocupo de esto y llegué a la casa, ¿qué hice para el Señor? Yo siempre recalco esto, hermano, cada vez que Dios me da la bendición de poder decirlo. Hermano, nosotros hemos sido puestos por el Señor para predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, y esto no se lo dijo Pablo solamente a Timoteo, hermano. Esto es para cada uno de nosotros. Amén. Para cada uno de nosotros, hermano. Hace mucho tiempo atrás, Pastor Benjamín me hizo una pregunta. Yo sé que a lo mejor usted conoce a Pastor Benjamín Lerner, ¿cierto? Apellido, muchos apellidos. Pastor Benjamín una vez me decía, y muy claramente me decía, para ti el vivir, ¿qué es lo que es? Uno, se acuerda del versículo, ¿ven? Para mí el vivir es, y el morir es. Hermano, una pregunta muy clara. ¿Para usted el vivir es Cristo? ¿Día a día? Y el pastor Benjamín me decía, pásame tu calendario, pásame tu billetera, pásame tu celular. Y voy a ver si para ti el vivir es Cristo. Oh, yo no. A ver, hermano, si sinceramente usted le pasaría a su pastor el celular, pastor, revise mi celular. ¿No es cierto? Difícil, ¿verdad? Porque a veces en el celular tenemos conversaciones y en ninguna conversación a lo mejor mencionamos a Cristo. O a veces incluso en nuestro celular hay cosas que en verdad son comprometedoras. Pero el pastor Benjamín me decía muy claramente, préstame tu celular y yo voy a saber si para ti el vivir es Cristo. Préstame tu calendario
tu agenda y voy a saber si en verdad para ti el vivir es Cristo. Y para ver si para ti el morir es ganancia. ¿Sabe que, hermano? La palabra de Dios va más allá de lo que a veces nosotros podemos entender. ¿Sabe que el apóstol Pablo era un varón dedicado, entregado? Que pastor, el Señor lo llamó a él lo llamó para ir a los gentiles. ¿Y a ti no, mi hermano? Pero es que él era un perseguidor, ¿y tú no? Pero es que él tenía conocimiento y entendimiento, ¿y tú no? ¿Qué excusa tenemos? Ninguna. Amén. Cuando el Señor nos invitó a poder predicar de su palabra, hermano, es un privilegio. Es una tremenda bendición poder predicar de la palabra de Dios a alguien. ¿Sabe que a mí en lo personal, bueno, ustedes ya me conocen, hermano, ya. Ustedes saben que yo no soy para nada tímido. Amén. Pero en verdad a mí me da gozo poder tener la bendición de hablar a la familia de Cristo. O cuando de repente sale en la mesa el tema, me encanta. Me encanta de repente sentarme al lado de alguien y poder hablarle de Cristo en la micro. Me gusta poder conversar con la gente. Porque es un privilegio. Es una bendición, hermano. Por eso el Señor dijo con mucha claridad, esto requiero en el Señor, que ya no anden en la vanidad de su mente. Saquen toda cosa de su mente, saquen todo pensamiento. ¿Sabe que a veces nuestros pensamientos, nuestras, ¿cómo se dice? Las cosas cotidianas. Nuestras cosas cotidianas de la vida, nuestros trámites, etcétera, nos sacan. ¿Se ha dado cuenta o no? Levanten la mano a quién le ha pasado, sinceramente, hermano, que tuvo tantas cosas que hacer en el día que se olvidó de hablarle a alguien de Cristo. Levante su mano. Sea sincero, hermano. Hermano, todo, hermano. Todos en algún momento nos hemos olvidado. ¿Sabe que a eso se refiere con vanidad de mente? Estamos preocupados de lo cotidiano, de la vida. Estoy metido acá en las cosas de mi cabeza. Tengo tantas cosas que hacer, pastor. No tengo tiempo, hermano. Es un tremendo error, hermano. Porque al Señor no se le escapa nada. ¿A tiempo? Incluso y fuera de tiempo. Al Señor no se le escapa nada, mi hermano. Por eso es que, hermano, es tan importante. Es tan importante. Y a veces sabe que sinceramente, quizás, no le hablé a alguien de Cristo. Pero sabe que nosotros también podemos hablarle a la gente de Cristo con nuestro testimonio, actitudes. A lo mejor estoy en la oficina escuchando música cristiana. Amén. O de repente el llegar al trabajo, Señor, guárdeme en este día de trabajo. Y el del lado me queda mirando. Al principio, como algo raro. Pero sabe que son cosas que a la gente las ve. Amén. ¿Se ha dado cuenta o no? Que cuando uno saca la vanidad de su mente, sus preocupaciones, el egocentrismo, y que yo estoy preocupado, y que yo tengo muchas cosas que hacer, pastor, y cuando me dedico, ¿no es cierto?, en el día a día a hacer las cosas en el Señor, todo cambia. Al entrar al colegio, ¿no es cierto?, sabe que a veces me causa cierto celo. Me causa cierto celo. Y yo sé que a lo mejor usted lo ha visto, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones, cuando de repente yo voy en la micro, yo veo un ejemplo al chofer que va, ¿no es cierto?, y pasa por ciertos lugares donde hay animitas, ¿sí? ¿Sí? Y donde hay animitas, ¿y qué hace el chofer? Se persina. O de repente, ¿no es cierto?, llegan, ¿no es cierto?, a cierto paradero y el chofer se vuelve a persinar. Son cosas que ellos hacen. ¿Amén? Pero a veces nosotros llegamos a nuestro destino, ignoramos.
Nos damos la gracia. O a veces nos subimos al vehículo y no oramos para que Dios nos guarde en el viaje. ¿Alguien se ha subido alguna vez a un taxi y cuando se sube al taxi, Señor, por favor, guarda al taxista y a los que me acompañan para que todos lleguemos bien a casa? ¿Quién lo ha hecho? Yo no. Amén, gloria al Señor por los que lo han hecho. Pero hermano, al lado hay gente. Amén. ¿Quién sabe, hermano? Que yo al orar, alguien me puede decir, ¿usted es cristiano? Sí, por favor, ore por mí. Tan simple como haber orado. Pero a veces estamos tan preocupados que tengo que llegar a cocinar. Y yo me subo al auto y empiezo celular. Hoy día el celular, no me acuerdo quién lo enseñaba, Pastor Pedro Curimín. Enseñaba el domingo pasado, compartíamos juntos, y enseñaba cuando le hacían el celular, ¿cuánto tiempo nos quita el celular en nuestra mano? Nos subimos al taxi celular, nos bajamos del taxi celular. Hablábamos, ¿no es cierto?, que hoy día ya la gente no va con Biblia a la iglesia, va con el celular a la iglesia. Y yo me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando estaba en Monte Sinaí, me acuerdo muy bien, cada uno tenía un librito que era celeste de himnos. Yo el otro día vi que acá tienen uno rojo, parece. Sí. Yo me acuerdo que uno iba con su librito celeste de himno y la Biblia. Y bajo el brazo. Con su himno, con su himnario y su Biblia. Esos tiempos, ¿verdad? Hermanos, que no nos dé miedo de ir con esto en la mano. Amén. Amén. Que no nos dé miedo. Ay, es que tanta gente y me puede hacer daño. ¿Por Cristo? ¿Estaría dispuesto a sufrir daño por Cristo, hermano? Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir, Es ganancia. estoy dispuesto a morir por Cristo. Si me matan por haber llevado una Biblia en la mano, ¿cuál es el problema? Me voy con Cristo. ¿Amén? Amén. Pero hermano, la Biblia dice que el que se avergüence de mí en la tierra, ¿qué dice? ¿Cómo, hermana? Yo me avergonzaré en los cielos. Hermano, no le avergüence orar en la calle. No le avergüence orar en el taxi. Hermano, quite toda cosa que tenga en su mente, vacíela, hermano. Busque al Señor y diga al Señor, ayúdeme a administrar mi tiempo. Ayúdeme a administrar mis pensamientos. Ayúdeme, Señor. De repente yo me olvido y mis hijos me dicen, papá, salimos y no oramos. Mi esposa de repente me dice, mi amor, salimos y no oramos. Porque uno de repente no se da cuenta, incluso uno siendo pastor, ¿no es cierto, hermano? Uno no se da cuenta y de repente, está haciendo las cosas, voy al culto, y uno llega y sale. De repente uno comete el error. Amén. Siéntese. Apague el motor y ore. Si se sube un taxi, ore. Si se sube la micro, ore. Señor, guarde mi viaje. Se baje, Señor, gracias por haber llegado bien. Amén. Viva. Porque nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Por eso dice, como aquellos dice. Por favor, acompáñenme un pasaje más. Colosenses 3. Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿verdad? Después. Amén. Colosenses capítulo 3. Me quedan 3 minutos. Así que busque rápido. Busque rapidito. Colosenses 3 dice, del 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, ¿qué cosa? Hermano, la mirada, dice, en las cosas de arriba, no. Wow, qué difícil es, hermano. ¿Es difícil o no? Pablo, hermano, ¿es difícil? Es difícil, hermano. Es difícil, hermano, no poner la mirada de repente aquí. Los afanes, las cosas, hermano. Ya no vivimos así como los gentiles. Amén. Ya no somos gentiles, hermano.
Ahora somos hijos de Dios. Tenemos una tremenda responsabilidad en Cristo, hermano. Tenemos una tremenda tarea. Y esa tremenda tarea tiene tremendas bendiciones, tiene tremendos privilegios, tiene una tremenda recompensa en los cielos. Amén. Mi recompensa no está en esta tierra, hermano. Aunque en esta tierra yo soy bendecido, el Señor me ha bendecido. A mi esposa la bendijo conmigo. Amén. Mi esposa fue bendecida. Yo fui bendecido. Todos hemos sido bendecidos en una u otra cosa. Amén. Con pequeños detalles el Señor, con grandes detalles mi Señor. Amén. El Señor nos regalonea como Él quiere. El Señor nos bendice como Él quiere, hermano. Oh, el Señor es muy bueno. Hermano, ¿qué me cuesta salir a llevar la palabra, hermano? Voy con gozo, hermano. Amén. Voy con gozo. Mi esposa, cuando veníamos conversando de vuelta de Viña del Mar, me decía qué aflicciones no poder estar cerca de la familia para hablarle más de Cristo. A veces, sinceramente, uno quisiera estar cerca de la familia para hablarle de Cristo. Hermano, ustedes si tienen a su familia, háblenle de Cristo. Amén. Háblenle de Cristo. Sea un testimonio vivo, un ejemplo vivo de Cristo. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Por eso es importante, hermano, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Versículo siguiente, poned la mirada en las cosas de arriba. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¡Qué maravillosa bendición! Amén. Hoy estamos en Cristo. Y cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él. Por eso dice 5, a veces dice, hasta allí está todo lindo. Hasta este versículo todo precioso. Pero dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y ahí ya empieza a dar una lista. Si usted quiere, llegue a casa y lea esa lista. Pero lo principal, hermano, quitemos nuestros afanes. Quitemos todo pensamiento vano. Y enfoquémonos en lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Hermano, trabajemos para Cristo. Amén. Porque no hemos aprendido así de Él. ¿Qué aprendimos de Él, hermano? ¿Qué aprendimos de Él? ¿Alguna cosa? Mencióneme alguna cosa que usted haya aprendido de Él. Amar a los otros. ¿Qué otra cosa ha aprendido de Él? Perdonar, hermano. Amén. ¿Qué otra cosa ha aprendido de Él? Obedecer. ¿Jesucristo obedeció? Hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. ¿Qué otra cosa hemos aprendido de Cristo? ¿Qué cosa? Paciente, humilde, servir. ¿Se da cuenta? Hermano, sería muy bueno, y yo le quiero dejar de tarea esto. Haga una lista de todas las cosas que usted ha aprendido de Cristo. Amén. Y aplíquelas en su vida. Si quiere saber, ¿y de dónde puedo sacar esta lista? Usted tiene el manual en su mano. Y va a aprender a servir a Cristo como Él quiere. Vamos a orar. Amén. Amado y bendito Señor, quiero dar gracias una vez más por su preciosa bendición. Y Padre, perdónenos si en alguna cosa hemos fallado, pecado, errado, Señor, en nuestro caminar, en nuestros pensamientos, si nuestra mente se ha envanecido, Señor, y mi Dios, hemos tomado decisiones incorrectas en nuestra vida. Si en algún momento nos hemos avergonzado, si en algún momento no hemos hablado de usted, si en algún momento no hemos vivido como usted quiere, Señor, perdónenos. Y le rogamos, Padre, en esta mañana, que nos ayude, Señor, porque usted no nos enseñó a hacer lo malo. De usted hemos visto solamente cosas buenas, maravillosas. Señor, que traen frutos maravillosos para nuestra vida.
Padre, ayúdenos a perdonar, a amar, a servir, a ser humildes, mansos, Señor, tiernos, que aprendan a dar buenas dádivas, que, Señor Padre, ayúdenos a poder caminar en usted, a vivir en usted, a predicar de usted, Padre. Señor, guíenos. Mi Dios Padre, quite toda vanidad, todo mal pensamiento. Quite, Señor, todo afán de nuestro corazón, por favor. Y ayúdenos a servirle como usted lo requiere, Padre. Mi Dios, gracias una vez más por su palabra y por sus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga más.